Muy buenos días. Soy Carmen González, psicoterapeuta, y estamos saliendo al aire desde la Clínica de las Emociones. Este es un consultorio abierto para que usted, que a lo mejor tiene un problema, para que los alumnos de psicología puedan ver cómo es que trabajamos. Salimos sin un guión. Probablemente tenemos fallas, pero lo que más nos interesa es ver qué tiene el paciente para ayudarlo, para sentir por qué sufre, para sentir cómo ha llegado a una situación donde realmente la vida le resulta difícil. Este programa se llama Tú no estás solo. Está de más decir por qué es este título. Imainaya Kashkanki, Tami Saraki, Owe, ¿cómo están? En idiomas importantes para nosotros, que tienen que ver con nuestra alma, con nuestra identidad de peruanos. Quechua, Aymara y Shipibo, en representación de todas nuestras lenguas selváticas. Esta mañana estamos aquí con Ivonne. Ivonne tiene 23 años. La vamos a conocer. Ivonne, cuéntame, ¿por qué vienes? Bueno, a ver, porque siento que conforme pasa el tiempo, aparte de las vivencias que tengo, me pasan muchas cosas y a veces no sé qué hacer, cómo reaccionar. ¿Cómo así? Dame un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un defecto, no sé si será un defecto, me preocupo mucho por las cosas. Por mi familia, por mis amigos. Por ejemplo, ¿tú con quién vives? Con mi familia, mamá, papá y hermano. Ya. ¿Tú eres la hija mayor? No, la del medio, somos 3. ¿Cuántos hombres, mujeres, cómo son? El mayor de 26, yo 23 y mi hermana de 19. De 19. ¿Y tu papá qué hace? Mi papá es policía. ¿Y tu mamá? Es ama de casa, pero tiene un negocio. ¿Un negocio de qué? Tiene una librería. Ya. ¿Y cómo así te preocupas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Porque es importante analizar los pensamientos, las fantasías que tenemos. ¿Cómo amaneces pensando, por ejemplo? Por ejemplo, claro, primero pensando en mí, pero luego la primera ¿Qué piensas en mi ti? mamá. ¿Qué haces? Yo estudio. ¿Qué estudias? Estudio Derecho. Derecho. ¿Y en qué ciclo? En el sexto. ¿Y te está yendo bien? Sí, muy bien. Muy Tengo bien. una beca. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué piensas en la mañana? Por ejemplo, ¿qué ideas la persona que veo a mi mamá, siempre yo en las mañanas ayudo a mi mamá, todos los días. ¿Cómo? En su librería. Yo estoy en caja. Ya. Yo abro la tienda. Ya, pero en qué momento se te viene y cómo es ese pensamiento que se te viene? Por ejemplo, mi mamá y papá ya están separados. ¿Pero viven en la casa? Viven ¿no? en la misma casa. Ya, ok. Y por ejemplo, mi mamá yo puedo hacer otras cosas, ya debería dedicarme un poco más a mi carrera, pero yo me quedo por ella, en la mañana estoy con ella. O sea, lo que tú dices es que tienes una parte tuya quiere sentarse a trabajar y te trabajas con tu mamá y la ayudas. Claro, la apoyo. Pero hay otra parte que tampoco quieres, porque tú misma dices, ¿qué hago acá? Claro. Mira, tú me dices inicialmente que te preocupas por tu familia, pero luego me cuentas que tú te vas a trabajar y después es como que en algún momento dijeras, ¿qué hago acá yo? ¿Por qué ayudo a mi mamá y no me preocupo? Entonces tú llegas a la conclusión que estás preocupándote demasiado y estás dejando de hacer tus cosas. Sí. ¿Qué cosas quisieras hacer? Por ejemplo, ya la carrera avanza y conforme avanza el tiempo se hace más corto. Yo debería estar practicando, porque estuve practicando. Ya. Pero... ¿Y te da pena tu mamá? Sí, mucho. ¿Qué imágenes tienes de ella de niña como para que te dé pena? Mi mamá ha sufrido mucho en la vida. A ver, bastante. Por ejemplo, ¿en qué? A ver, Por cuéntame. ejemplo, cuando se murió su mamá. ¿Con tu papá también? También ha sufrido bastante. A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntamelo. Rapidito. Mi mamá se adelgazó mucho. ¿Tu papá le pegaba? ¿Tu papá le No, engañaba? No, pero sí la hablaba muy fuerte. Ajá. Yo tengo un carácter muy fuerte. ¿Tu papá? ¿Qué le decía, por ejemplo? Mi papá a veces llegaba ¿La mareado. insultaba? Sí, a veces. ¿Sí? ¿Qué le decía, por ejemplo? Lo peor que has escuchado. Que no vale nada, porque como él nos Muy mantiene. bien, ya. ¿Y tú crees, Ivonne, que cualquier mujer va a aceptar si hay un hombre que le dice a 5 hombres le dicen a 5 mujeres, tú no vales nada,
¿Tú crees que todas se van a poner a llorar? No. Una le pega, la otra se busca un amante, la otra lo abandona, la otra va a la policía. Tu mamá lloraba, ¿no? Y daba y pena a los hijos. Pero ¿por qué cada uno frente a un comportamiento ajeno responde? Si tú vas por la calle y alguien te ataca, tú le das con lo que sea. Uno, si tengo piedra, piedra. Si tengo fósforo, le tiro. Tu mamá, ¿qué tenía para enfrentar a tu papá? Llanto. Por eso sacaba llanto. No era ni porque tu papá era tan poderoso, ni porque tu mamá era una santa. Ella tenía llanto. Otra tendría cólera, ¿no es cierto? Otra mujer. Entonces, una mujer abogada como tú iría al juzgado. Tu mamá tenía llanto. ¿Por qué tenía llanto? Porque las emociones con las que enfrento la vida son de la infancia. No era que tu papá era muy poderoso, por eso ella sacaba llanto. No. Tu mamá trajo llanto de la infancia. Todas las emociones que tenemos son de 0 a 5 años. Ninguna pareja nos produce emociones horribles ni maravillosas. Las sacan de la caja de donde tenemos. Quiere decir que tu mamá trajo llanto de su infancia, y eso lo vamos a ver. Porque si tu mamá hubiera sido una mujer más fuerte, le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa, compadre? ¿Que me vienes acá a gritar? Si no valgo nada, ¿qué haces acá? Y lo hubiera ayudado a que tu papá se ponga un pare. Tu mamá no pudo ayudarlo. ¿Por qué? Porque sacó lo que tenía, que era sufrimiento, y se puso a llorar como una guagua. Eso tienes que metértelo en la cabeza. Claro que tú no lo tienes, porque tienes el corazón lleno de sufrimiento, porque de niña te la creíste que tu mamá era pobrecita y que tu papá era un horrible. No, los dos estaban mal. Es como que la profesora del colegio, tú te haces la pila en la mesa, ella se pone a llorar o te dice, oye, sal para allá. Claro, tu mamá no pudo, porque ella necesitaba llorar porque tenía dentro, porque desde niña había llorado. Por eso es que decimos que las personas, cuando somos adultos, buscamos personajes para recrear, para representar el idioma de la infancia. Desde que descubramos que la pena no era por tu papá, la trajo. ¿Qué pasó con tu mamita? ¿Quién la crió? Sus dos papás, papá y mamá. Ella era la mayor. Sí, ¿Y cómo era esa abuela? Mi abuela es un amor de persona. Pero Yo no creo en esos amores de abuelas, porque muchas veces he comprobado, aunque no tengo estudios, que las madres que han sido muy feitas, horribles, son abuelas maravillosas, como si en sus historias hubieran sufrido con sus propias madres, y cuando ven a las nietas, las ven como ellas se veían, pero con sus hijas no han podido serlo porque la madre ha sido dura con ellas. Entonces, tu mamá, ¿qué cuenta de su mamá? Porque ese llanto que ella traía y como te enfrenta a tu padre, no era por tu papá. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo eran sus padres? Ella me comenta que mi abuela también ha sido así. Tu abuela debe haber sido media satanás. No, o sea, o también lloraba, porque también lloraba. Y tu abuelo entonces era terrible. Claro, él hasta la pegaba. Entonces, lo que ha ocurrido es que ella, frente a este padre, no pudo acercarse como una niña al padre, sino se quedó pegada a la mamá, como siamesa. Porque la niña nace pegada a la madre, pero luego le atrae su papito y se va donde el papi, pero si es un ogro regresa. Entonces ella se ha quedado como siamesa de su madre. Entonces actúa con tu papá igual que su mamá. Y como ella es como siamesa, eso se llama fusión. Se ha quedado fusionada con la madre. Ella es la madre, entonces escoge un hombre como su papá. Entonces no lo pudo ayudar. Entonces, ¿ahora de qué lloras? ¿De qué pena? Tú te das cuenta que todo ese llanto que tienes
era porque era una niña, era Ivoncita, que creía que tu mamita era víctima. No, tu papá también era víctima porque ella no lo pudo poner en su lugar. ¿Y tu papá qué historia habrá tenido para ser así? Ay, me ha contado varias cosas. Sí. Que su papá los abandonó, fue con otra mujer. Imagínate, un hombre que el padre lo abandona, no tiene pista, no tiene carretera para ser padre, hizo bastante en estar con ustedes, ¿no? Y estaría lleno de furia. Sí, mucha. A mí mi papá no, yo me pongo en el pellejo de tu padre, ¿no? Mi papá a mí no me ha criado nada y encima yo tengo que cuidar a esta mujer y a estos hijos. Hay una parte que los quiere y otra que no. Pero yo me pregunto entonces, ¿a ti cómo te ha tratado ese papá? Mi papá en lo personal tiene un trato diferente con los 3 hijos. ¿Cómo? Tiene un trato diferente. Pero ¿cómo era? Mira, ¿cómo era contigo? Porque qué curioso que yo te pregunto cómo era contigo y tú me dices que con los 3. No, contigo ¿cómo era? ¿Te engreía? ¿Era duro? ¿Te exigía? ¿Cómo era? Mi papá en cuestiones de dinero siempre me engreído. En cuestiones de... económicas, o sea, con regalos o cuando yo quería estudiar algo siempre. Ya, pero ¿y cómo era? ¿Te decía, hijita linda? ¿Cómo era? No. ¿Te engreía o no? No. No. Pero él lo demostraba a través de sus regalos. Claro, pero ¿tú qué pensarías cuando eras niña? ¿Que él te quería? Sí. No. Bueno. Una niña piensa, me quiere porque me trae. ¿No querrías un abrazo de él? Sí, pero... ¿Y qué sentiría una criatura cuando quiere un abrazo y no viene? Creerías que no te hace caso, que no te da pelota, ¿no? Y eso es importante que lo tengas en cuenta porque probablemente, ¿cómo eres tú con los varones? ¿Tienes enamorado? Bueno, he salido con un chico, pero siempre he tenido problemas con... A ver, ¿cómo era? Porque mira, este primer novio que es el padre, es el que va a marcar un camino. Si el papá te hace sentir una reina, tú te vas a ir segura. Yo me puedo dar cuenta cuando veo un paciente cómo lo ha tratado la madre. Si es un paciente que va seguro, es como que las miradas que el niño ha registrado, que su mamá lo ha visto como un príncipe, eso le va a dar seguridad, ¿entiendes? Es como que se queda grabado, él aprende a ser un príncipe y sigue príncipe. En cambio, cuando no ha sido esa la situación, uno camina diferente. Entonces, cuéntame de tu papá. ¿Tu papá no era seguro? Él sí siempre ha sido, o sea, su forma de ser siempre ha sido bien. Pero quizás armado, quizás claro, policía para cubrir su debilidad. ¿Y tú, con los enamorados, cómo habrá sido después que ese primer enamorado no te dio pelota? Por ejemplo... ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido muchos? No, he tenido 3. 3. ¿Y cómo han sido? ¿Al final eran cariñosos? ¿Tú les mendigabas cariño? No, nunca. ¿Cómo ha sido? Siempre yo he optado por dejarlos porque siempre les veía como que lo negativo y me aferraba a ese negativo. Y por ese negativo decía, entonces esto no va a funcionar y lo dejaba ahí nomás. ¿Tú los dejabas? Sí. Sufría, bueno, dolía un poquito, ¿no? Pero un poco los choteabas. Claro, o sea, me ponía fuerte. O sea, tú eras como tu papá, que choteaba a tu mamá. Entonces podríamos decir que un poquito eras como tu papá. Sí. ¿No? Mira cómo el papá se mete en ti una partecita y actúas como tu papá, ¿no? Pienso yo que tienes que mirar esa parte, porque no vaya a ser que la niña pequeña que se enamora del padre y él no te hace caso, empieces a mirar, hay una niña dentro de ti que el papá no le hace caso, pero hay otra parte tuya que eres tu papá y choteas. Y si sigues así choteando, probablemente solo te vas a quedar como una niña pensando en tu papito y no vas a buscar a otra persona que pueda ser pareja. Por ahí tienes que trabajar, ¿ya? Pero vamos a ver ahora lo de tu mamá. Entonces tú haces el papel de papá con tu mamá y te preocupas de ella. ¿Te sientes culpable de que el papá no la haya protegido y entonces tú quieres ocupar el lugar del padre y protegerla? No quiero ocupar el lugar de mi mamá, pero si yo puedo hacer algo por ella, lo hago. Como que la ves minusválida, pequeña, ¿te da pena? Bueno, aunque ahora ha mejorado bastante. Pero ¿tú te sientes culpable de que ella...? No, culpable no, pero sí, si está en mis manos poder hacer algo para que ella esté feliz, yo lo hago. Igual con mi papá. ¿Y no te has peleado con ella? No, nunca. ¿Nunca? ¿Y ella cómo es contigo?
Muy buena persona, es bien comprensiva. Nunca se ha... ¿Y tu hermano qué hace? ¿El que sigue? Mi hermano no quiso estudiar y trabaja. Él también. A tu mamá, ¿qué problemas le ves contigo? ¿Qué te ha desilusionado? Porque me da la impresión que has idealizado a tu mamá y la ves perfecta, porque te da miedo reconocer que también aspectos de ella te han molestado. ¿Qué aspectos de ella te molestaban? ¿Nunca te has peleado con ella? Que no tenga aspiraciones. Que sea muy pasiva. Claro, que sea muy buena persona. Que todo. ¿Cómo? Que sea muy buena, o sea, es muy No, tú confiada. hubieras querido tener una madre más movida, más activa, Claro. más productiva. Claro. Porque esa manera de ser de la madre pasiva, improductiva también te persigue. Entonces quizás bajo la apariencia de que vas a ayudar a la librería, lo que estás haciendo es ser con tu profesión lo mismo que tu madre era contigo, pasiva. Quizás tú luchas con una depresión interna que te lleva a no avanzar en tu profesión, y como te tienes miedo a no avanzar en la profesión, sacas esa bondad por tu mamá, donde aparente eres muy buena, pero no haces lo principal, que es quererte y salir adelante. Por ahí creo que es. Sí, creo que sí. Como no has tenido un padre que te ha hecho sentir que eres importante, que eres una reina, te da miedo salir a trabajar y estás escapando del trabajo, sacando un aspecto de querer proteger a tu mamá. Por ahí creo que es. Bueno, pues no lo había visto de esa manera. Por ahí es. Incluso, mira, no es casualidad que seas abogada. Una persona quiere ser abogada cuando quiere poner justicia también. Y si es que tú no haces tu propia terapia y no te conoces, vas a acabar siendo injusta. E injusta contigo. Porque por un lado estudias derecho, pero no tienes la fuerza. Te debe dar miedo fracasar. Sí, mucha. Ese es el problema, que tienes miedo de fracasar, y como tienes miedo de fracasar, sacas un mecanismo para esconderte infantil. Voy a ayudar a mi mamita. Y no te das cuenta que tu mamá, ella sola puede ayudarse cuando saque la cólera que tiene debajo de su pena. Porque cada vez que una mujer sufre tiene odio. Ella tiene que haber odiado a tu padre como odiaba a su propio padre. Entonces necesitaba que tu papá la agreda para volver a ser la niña asustada frente a su padre. Entonces es importante que veas eso. Nada puedes ayudar a tu mamá ya, pero sí tienes que hacer tu profesión, y tu problema es vencer el miedo a salir a la calle y a triunfar. Cuando no hay padre, uno tiene que vencer ese miedo, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo tener un padre abogado que un padre policía, y encima prepotente. Mi papá ahora ha estudiado Derecho también, ya ha terminado hace poco, pero no lo ejerce porque se sigue trabajando. Y tú tienes tienes un aspecto de niña, de niñita, depresiva como tu mamá, pero también tienes otro aspecto como tu papá, también quieres ser abogada como él. Sí. Yo creo que tú tienes, para terminar, muchos reclamos frente a tu madre y a tu padre. A tu padre tienes el reclamo que no te ha dado ese afecto, ese cariño que tú necesitabas, porque la niña hay que quererla de verdad abrazándola. Cuando estamos grandes, llegamos a la conclusión que mi papá me quería porque trabajaba por mí, pero tú tienes que de reconocer esa rabia que tienes porque tu viejo no te hizo sentir una reina, y entonces esa disminución que tienes hace que tengas temor de salir a la calle. Y tienes que salir, tienes que vencer eso. ¿Cómo lo vences? Reconociendo la rabia contra el padre, el dolor que te ha causado, y el pobre ha tenido limitaciones, tampoco tuvo padre. Sí. Y por tu mamá también tienes que arreglar cuentas, porque cuando mi madre me da pena, no solo me da pena cuando soy chica, sino me da cólera, porque yo merezco una madre, y una madre que llora no es madre, es un trapo. Entonces tienes que arreglar cuentas con el padre, qué sentiste de niña, pero también cómo entenderlo. Que la Ivonne de hoy entienda la Ivoncita resentida para poder salir a la calle a trabajar. Y que la Ivonne grande entienda que la mamita no solo era llanto, era una niña era una rabiosa que te negó en muchos casos la posibilidad de ser una madre fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, arreglando estas cosas, de a pocos vas a poder ser fuerte y ser Ivonne. ¿Ya? Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos.
Bueno, estamos regresando con la segunda parte de nuestro programa, la clínica, perdón, tú no estás sola, desde la clínica de las emociones. Vamos a conversar con una joven que ha venido aquí al programa. ¿Cómo te llamas? Luz. ¿Y qué edad tienes? 28. 28 años. ¿Y por qué vienes, Luz? Hace un año y un poco más, mi mamá me dio una noticia que tuvo una enfermedad que es un tratamiento largo. Tu mamá le detectaron una enfermedad hace un año. Sí, hace un año detectaron cáncer y yo... ¿A dónde? Al cuello uterino. Ya. Y a raíz de eso comencé un poco a yo sentirme Ansiosa. ansiosa, llorona. ¿Cómo fue la primera vez La primera vez que te fue... dio esto? ¿Fue como muy fuerte de frente o más bien fue apoderándose de ti una ansiedad difusa o de repente vino una gran ansiedad? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Bueno, yo supe que mi mamá siempre estuvo mal porque siempre estoy pendiente de ella, ¿no? Hace 2 años atrás ella me dijo que estaba mal, que tenía un poco de molestias. Entonces dije, vamos a un médico. ¿Tú tenías miedo en ese momento que fuera algo malo? Sí. ¿O ya pensabas de que Ya podía pensaba ser? que podía ser lo que yo pensaba y lo que fue. Y siempre frente a alguna enfermedad o alguna circunstancia, ¿tú piensas lo peor o solo en este caso de la madre? No, de mi mamá. Solo de tu mamá, ya. Entonces, y a partir de eso es que se va a detonar dentro de ti una desesperación, ¿sí? Pero con un pico grande o ya se instaló la desesperación, la ansiedad, la inquietud, la pena. La pena siempre la he tenido. Desde antes. Desde antes. Desde antes. Ajá. Y la pena no por la enfermedad de tu mamá, sino que tú has traído tristeza siempre. Claro. Y por eso es que cuando tú me cuentas, tus ojitos se llenan de lágrimas, ¿no es cierto? Porque estarás harta de sufrir. Porque lo que tú me estás diciendo con tu llantito es, doctora, soy una niña que siempre he sufrido. Lo que pasa es que más cuando aparece la enfermedad de la madre, pero siempre has sido una niña dolorida. Y mira que cuando tú lloras, no solo lloras de pena, es como que hubiera un mensaje también escondido, estoy harta de sufrir. ¿Por qué diablos he sufrido? Y cuando somos niños se instala este sufrimiento. ¿Y por qué se instala? Porque nuestras madres también están limitadas y no tienen la capacidad de darse cuenta de lo que tenemos, entonces de niños lloramos solos e intensamente. Y a ver, ¿qué pasó contigo de chiquita? ¿Tú vives sola con tu mamá? No. Bueno, de chiquita estuve con papá, los dos. Aunque mi papá... ¿Tú eres la única hijita? No. ¿Cuántos hijitos son? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Y tú qué número? La 6. La sexta. ¿Y los hermanos son muy mayores? ¿Qué edad tienen? Tú tienes 28. Sí, yo tengo 28. La restaurante mío tiene 36. Y las ¿Y el más viejo? Las dos son del mismo papá. Ah, perdón. Tu mamá primero tuvo un esposo. Sí. ¿Y cuántos hijos hay con ese marido? Mi primer esposo tiene mi hermana mayor. Con el hermano mayor. Después tuvo un segundo esposo. Somos segundo. ¿Cuántos? Él tuvo 3 varones. 3 varones, ya son 4. Y después con tu padre, Mi papá 2, 6, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha sido esa mamá? ¿Difícil? No. No, ¿cómo ha sido? Siempre ha sido enfocada al trabajo para que podamos estar bien todos en casa. Pero, ¿cómo ha sido su personalidad? Era paciente, es bien difícil que haya sido paciente. No, me paciente. No, y a la niña no, cuando eres chiquita te importa un comino que trabaje. Lo que quieres es una madre paciente y tierna. Y es cuando la madre es impaciente, cuando la madre no siente lo que le pasa a la criatura, los niños que llegan a edades de
desde que llegamos al mundo, estas ansiedades no son calmadas por la madre, sino que a veces esas ansiedades básicas con que nacemos se aumentan porque la madre es alterada y esas ansiedades se guardan y después salen en la adolescencia o cuando más tarde hay conflictos. Entonces, salen, es como una bomba de tiempo que después sale. Por eso decimos que la adolescencia no trae problemas nuevos, la pareja no trae problemas nuevos, todos son de la infancia. Y lo que estamos viendo es que la mamita, que es la que tiene que tranquilizar, estaba limitada, no podía, y eso te ha generado que te quedes ansiosa, pero además con mucha cólera. Y una mamá que ha tenido 3 parejas, no es que es una tramposa, es que es una niña que necesita abrazos, por eso no puede estar sola. Y como no quiere que la deje, queda embarazada, pero como en su corazón ha tenido soledad, por un lado quiere que la abrace y por otro lado escoge parejas que no la pueden acompañar. ¿Me dejo entender? Mira, y esto para que usted que está viendo el programa lo entienda. Una niña que no ha tenido mamá como la tuya está desesperada por un abrazo cariñoso. Quiere el abrazo, pero tiene hambre de abrazo. ¿Me entiendes? Deseo pan, pero tengo hambre porque no tengo. Sufro por no tener y deseo. Hay sufrimiento y deseo. Entonces, estas señoras, chicas, cuando encuentran pareja, se prenden porque creen que su hambre ya se terminó con eso y se apegan a la pareja. ¿Me entiendes? Pero como no solo han tenido hambre, sino deseo, necesitan que la pareja la abandone para seguir deseando, para tener el combo completo. Hambre que creen que lo llena y luego se buscan parejas que no pueden. Entonces, esa niña que es tu mamá, que ha buscado parejas para que la abandonen y donde ella se ha pegado como niña que quiere que le hagan upa, puede ser una mamá serena. ¿Tu mamá? No. A veces, pero esa mamá no te ha calmado. No. Por eso es que sigues tú con esa ansiedad de niña y esa desesperación, porque tendrás miedo que tu mamá se muera. ¿No es cierto? Entonces creo que tu terror es a perder a la madre, ¿no? Mucho has renegado con esta mamá. Dígame la verdad. ¿Cómo te ha tratado? ¿O cómo ha tratado a tus hermanos en tu presencia? No, todo bien. Bien. ¿Y qué era lo que te alteraba de ella? ¿Cómo era cuando no tenía paciencia? No, gritaba todo. ¿Con qué te pegaba? Dime la verdad, porque... A mí en casa mío nunca. No, a tus hermanos sí. ¿Con qué? ¿Con palo, con correa, con qué? ¿Con San Martín? ¿Con San qué? Martín. O sea, era una madre violenta, sino que te da miedo reconocerlo. Y mira, Freud tiene una obra que se llama Pégame a un niño, donde se demuestra que la mamá, el niño que observa que la mamá pega, sufre peor que el pegado. Porque cuando te pegan, tú dices, oye, esta vieja, y acaba. En cambio, cuando no te pegan, ¿a qué hora me pegan? Entonces has tenido una madre violenta, pero te da miedo decirlo. ¿Entendiste? Porque a veces tenemos miedo y la forma de empezar a sanarnos es reconocer que cuando yo era niña le tenía miedo y odio. Pero después, cuando soy adulta y hago mi terapia, comprendo que no pudo darme otra cosa. Pero tú tienes miedo de reconocer que has odiado a esta madre. Por eso es que tienes miedo que se muera. Porque cuando la niña es pequeña y la madre pega con chicote, como dices tú, y con San Martín, tú tiemblas. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Que viva o que desaparezca esta mamá? Viva.
No, si es que pega. Ah, me pegan y yo quiero que vivas o quiero que desaparezca. ¿Qué es lo normal si tú le pegas a tu hijo? ¿Qué quiere? ¿Que vivas o que te desaparezcas? Entonces uno quiere que la madre se muera y eso se queda guardado acá, como que fuera este lente, así se queda guardado o escondido. Entonces en tu alma está que querías que muera y cuando ella está por morirse, ¿qué sientes? ¿Que quién tiene la culpa? Tú. Y tú no eres culpable de nada. Puedes haber sentido 1000 veces deseo que se muera, porque es normal, no eres culpable de nada. Así es que déjate de llorar, no eres culpable. Tú no eres Dios, ni quitas la vida ni das la vida. Ni siquiera a los hijos les damos la vida. Transmito lo que me dieron. Tú no eres culpable, ¿entendiste, Luz? Entonces, tu mamá morirá. No ha muerto, ¿no? ¿O sí? Morirá cuando su fuerza se le acabe. Y tú no vas a poder darle vida. Ni quitarle. ¿Me entiendes? Ahora, ¿tú qué haces? Hace como 2 años estoy en casa. Estás en casa. ¿Qué pasó para que estuvieras en casa? ¿Estudiabas, trabajabas? Sí, estudié, trabajé. ¿Qué estudiaste? Administración industrial. Ya. ¿Terminaste? Terminé. ¿Y qué? ¿Trabajaste? Sí, trabajé. ¿Dónde trabajaste? Dime, En una empresa. Sí. ¿Y cómo te fue? No fue bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás en casa? Me retiré porque la pelusa que sale de la mesa me afectó y me dio una alergia. Y por eso no trabajaste. Y por eso me retiré. ¿Y ahí? Y continué buscando trabajo diferente área, como oficina o algo, pero no podía encontrar. ¿Y por qué tú te sentías ya triste? Sí. ¿Tú has tenido padre? No mucho. ¿Cuánto He tenido tiempo? padre. ¿Cuánto hasta tiempo mi estuvo primaria. el padre contigo? Mi primaria. Toda mi primaria. ¿Y después qué pasó? No se presentaba. ¿Pero venía a verte? ¿Vivía con tu madre? No. Nunca vivió. ¿Tuvo 2 hijos y se fue? ¿O tuvo desde la calle 2 hijos? No, estuvo en casa Hasta que tenías que dar. Hasta el tercer, cuarto grado. Bueno. Y venía, ¿qué recuerdas de él? ¿Era cariñoso contigo? Sí. ¿Sí? ¿Con tu hermana o hermano? Mi hermano. ¿También? Ujú. ¿Tiene otros hijos? Mi hermano. ¿Tu papá? No, que yo sepa. No. No, ¿con quién vive? Yo sé que vive en la casa de mi tío, de tu hermano. ¿Cómo era tu papá? ¿Por qué no me dices, no me cuentas algo? ¿Qué sentías con él? ¿Cómo era él? ¿Era irresponsable, responsable? ¿Te traía regalitos? ¿Qué recuerdas de la imagen más bonita? Lo que yo recuerdo de él, las veces que venía, Porque venía pocas veces. yo lo más que recuerdo era que venía Navidad, mi cumpleaños y principio de colegio. Lo que era mi uniforme y mi fruta. ¿Y cómo era? ¿Cariñoso? ¿Qué te decía? Cuando venía así, ¿Qué te decía? visita, ¿Cómo te llamaban? Eli. Eli. Ya. ¿Y después te llamaba por teléfono? No. ¿Se desaparecía? Sí. ¿Y vivía en Lima? Sí, vivía en... ¿Y qué pensabas tú? No creo. Ah, que no te quería. No sabías que no por tener hijo yo me vuelvo un padre, hay que aprender a ser padre. Nosotros somos mamíferos, no sabemos ser padres porque simplemente engendras a un hijo, se aprende. Y cuando no hay buena escuela, ¿se puede aprender? Tu papá no tuvo buena escuela. Tú creías que no venía porque no te quería, pero no era así. No venía porque no sabía ser papá. A veces cuando los golpean, los abandonan, los maltratan, no pueden ser papás, no pueden. Se acuerdan de la hija, ¿me entiendes? Pero después se olvidan. Es como los tramposos, piden plata prestada y dicen voy a pagar. Y después se les vuela. Es como que no hay un pegamento. ¿Entendiste? Pero cómo tu cabecita se habrá llenado, Luz, de pena cuando has visto a otros niños en el colegio con su papá
Y qué cólera habrás tenido también y creías que él no te quería y no era así. No podía. A él tampoco lo quisieron. Cuando a un niño se le da buen cariño, él no puede dejar de querer. Tu papá no le enseñaron y métetelo en la cabeza. Ahora eres adulta, ya no eres una nena. Entonces, cuando eras nena, tenías el derecho a creer que no te quería. Ahora no. Mi padre no me pudo querer, pero te trajo a la vida. Quiso tenerte. Así él diga que él no quiso, no ponerse un condón es querer tenerte. A ti te han querido tener, sino que no ha tenido fuerza para seguir contigo. Entonces lo único que has tenido es a tu mamá, y encima alterada. Y entonces, imagínate, no tengo a nadie, estoy en manos de mi mamá, pero encima es alterada. Pero a pesar de eso, no quiero que se muera porque es lo único que tengo. Y si tienes algo más importante que es a ti misma. Tu mamá te ha querido y la tienes dentro. Y lo que pasa es que estás aterrorizada de pensar que te has quedado sola. Y te voy a decir una cosa, ¿no? Yo creo que siempre estuviste sola. Porque la mamita no creo que haya podido conocer tu corazón porque ella no conocía el suyo. Siempre has estado sola. Ella sabía cómo estaba tu estado de ánimo. Entonces, siempre has estado sola, ¿no? Entonces, ¿a qué el miedo? El miedo que tienes es haberla odiado a esa madre. Temes al castigo de que por haberla odiado se muera y tú no tienes nada que ver con la muerte de ella. Ella morirá cuando simplemente su fuerza no le dé. ¿Me entendiste? Entonces yo creo que cuando tú dejas el trabajo, creo que allí has empezado a deprimirte. Y entonces allí el miedo a no volver a conseguir está relacionado con no valgo nada, porque mi mamá me ha pegado, porque ahora se va a morir y encima mi papá no me ha querido. Entonces estás convencida que no vales nada y tienes miedo que no te acepten. Entonces te has deprimido, tú estás con depresión, hijita. Vas a tener que ayudarte con una terapia, pero también tienes que buscar cómo te mediquen para esa pena. ¿Me entendiste? Porque ahora te sientes que eres una cosita y te olvidas que has sido fuerte, te olvidas que has estudiado administración, te has olvidado de que eres más valiosa que cualquiera, porque solita con una madre alterada, pero además sin padre, has caminado y no te has muerto. Entonces tienes fuerza, sino que te está invadiendo el miedo a hacer nada, ¿me entendiste? Y te estás olvidando quién eres. ¿Cuántos años has estudiado tu administración? 3 años. ¿Ah? 3. 3 años. ¿Y cómo eras de estudiante? Y bueno, tengo aplicada, pero sí rendía. Eras buena, ¿no? Sí. ¿Y cómo, en tu casa, cómo te tratan tus hermanos? ¿Qué dicen de ti? De tu forma de ser. ¿Cómo eres cuando te enojas? Cuando me enojo grito. Gritas. Como tu mamá. A ver. Podríamos decir que eres parecida también a ella, porque no has tenido otra persona, ella ha sido tu único modelo, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más eres? ¿Cómo eres con tus hermanos? ¿Eres celosa con ellos? Así un poco. ¿Con quién eres celosa? ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermano? Con mi cuñada. Con tu cuñada. ¿Eres la esposa de quién? Del segundo varón. Y el segundo hermano, que es solo de madre, Sí. ¿ese hermano te engreía? Sí. Entonces podríamos decir que tu necesidad de padre la canalizaste a él. Un poco. Entonces era como tu papá. Ujú. Y qué rabia que encima te abandonó porque se casó, ¿no? Entonces dentro de ti, si bien hay una mujer fuerte que ha tolerado un montón de dolor, hay una niña que le hacía falta a su papi. Y qué odio que vino esta mujer horrible y se lo llevó. Están en casa. ¿Ah? Todos están en casa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo así? Todos estamos en casa, ¿no? En la casa Claro. estamos ahí. Entonces lo que me estás diciendo es, doctora, y ni siquiera puedo dejar de verla a esta bruja porque la tengo delante y no sé cómo desaparecerla, ¿no? Lo que pasa es que
has hecho esa necesidad de padre, ese enamoramiento del padre, el Edipo, lo has canalizado a él. Y quizás él también, porque el niño se enamora de la madre y una manera de ser pareja de la mamá es ser padre de la hijita. ¿Entiendes? Entonces él estaba bacán contigo porque tú eras su hijita, ya era esposo de la mamá, como todos quieren. Y tú enamorada de tu papi y viene esta malvada mujer y se lo lleva. Entonces también te dio tu pataleta y te sigue dando porque sigues llorando cuando te acuerdas de esta bruja que se lo llevó a tu hermano, ¿no? Entonces te has quedado sin hermano. Nunca hubo padre amoroso. Tu mamá te ha dado cariño y se muere, te sientes sola. Pero una cosa es sentirse sola y otra cosa es estar sola. Todas las personas para madurar tenemos que estar solas. ¿Cómo estoy sola? Con mis pensamientos, con mis sentimientos. Primero, ¿quién eres? A ver, ¿qué tienes de bueno tú? Empecemos para ver quién eres. ¿Qué tienes de bueno, Lucecita? Ah, no sabes. A ver. Que soy muy bromista, ¿no? Eres bromista para ocultar tu pena, pero eres bromista. ¿Qué más? A ver. Me gusta ordenar. ¿Te gusta ordenar las cosas? ¿Qué más? Limpiar. Ya, pero ¿eso es lo único? ¿Limpiar? ¿Qué otra cosa más? El gato también limpia su sitio donde está. A ver, ¿qué más eres de importante, que sea importante? Cuando vas a un trabajo, ¿por qué te aceptaron? Porque era muy minuciosa. Minuciosa, inteligente. Te cuesta decir que eres inteligente. ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque cuando he tenido padre o madre que me han dicho inteligente, especialmente el padre del sexo opuesto, yo me la creo. Me la creo. Así no lo sea, me la creo. Si me dice que soy linda, me creo linda, si me dice mi papá. ¿Me entiendes? Pero a ti no te han dicho y entonces estás tú como etiqueta que falta escribir. Y tú tienes que escribirte, que eres linda, que eres inteligente, que eres agradable. Pero estás esperando con cólera que el padre no te haya llenado tu etiqueta. Y tienes que poner en tu etiqueta, soy inteligente. ¿Me entendiste? Por eso es que ahora, cuando tienes que trabajar, ya se te ha juntado todo. La que te ha quitado a tu padre, la tristeza del padre sustituto, tu verdadero padre, que no ha estado, y tu madre. Y entonces quieres volver a ser niña. Y uno quiere a veces uno regresiona y quiere volver a ser niña. Pero tengo que sacarme de eso. Yo también, yo tengo 75 años, 76 creo que tengo, ya ni sé. Y sin embargo, yo me acuerdo que a mí, cuando era pequeña, tenía una cuna celeste, con sábanas celestes, que me las cambiaba mi abuelita. Una cuna donde creo que dormía hasta los 7 años, creo que las patas se me salían por la cuna, porque no había otra cosa. Pero sin embargo, yo recuerdo eso. Y digo a veces, qué lindo sería estar en mi cuna. Pero como verás, salgo a trabajar. Entonces tú también puedes querer decir, qué pena que no hubo mi papi, debí tener papá, debí tener mamá. Pero, ¿qué hago si no tengo? Además, ¿quién necesitaba a un padre o madre amorosos? ¿La niña Luz o la señorita Luz? ¿Quién lo necesitaba? ¿Ah? ¿Y dónde está la niña que no la veo? ¿Tú eres la niña? ¿Ah? Yo no la veo. Entonces tienes que mirar eso. Una cosa es la niña Luz y otra cosa es la señorita. La señorita ha trabajado, ha estudiado, sino que la niña te ha invadido. Cuando a veces en la vida nos vienen problemas fuertes, regresionamos. Y entonces nos sentimos huérfanas. Y tú te crees huérfana de padre, que te vas a quedar huérfana de madre y sin nadie. Y no es así, porque sabes, cuentas contigo. Y para eso tienes que hacer tu inventario de lo que eres. Porque además nunca vas a volver a ser niña. Lo peor ya lo pasaste. ¿Y tienes amigas? Sí. ¿Cómo eres con tus amigas? Consejera. ¿Ah? Muy habladora con ella.
mucho dolor. Mucho dolor. El dolor, ¿por qué no le ponemos? Qué bonito darnos cuenta. Cuando yo me doy cuenta del dolor, es que con mi cerebro inteligente me estoy dando cuenta. Tú me dices que tienes mucho dolor. Y podemos, después de lo que hemos conversado, decirme, este dolor, ¿de dónde viene? A ver, ponle palabras, ¿de dónde viene? ¿Cuál sería la causa? Si tienes tú que aconsejar a una amiga, ¿qué le dirías? ¿Esta niña o esta señorita tiene dolor de qué? ¿Por qué? A ver, trata de decir. Sin llorar. Uno, ¿por qué tendrías dolor? Uno verbaliza. De lo que se habla no se sufre. ¿Por qué tendrías dolor? La tristeza de perder a un ser querido. El temor a ser querido. ¿Lo has perdido? No. No, el miedo, pero ya la estás matando cuando dices por perderla. Todavía no lo has perdido. ¿Qué más? Esta niña Luz, ¿qué más? Esta señorita Luz, ¿qué tiene más en su historia que le cause dolor? La lejanía de su padre. La lejanía del padre. Ahora, cuando tú dices que tienes miedo de perder a la madre, ¿no? ¿Qué podrías decirle a alguien que te dice, doctora Luz, usted ayúdeme, tengo miedo de perder a mi mamá? ¿Tú qué le dirías? A ver, aconséjala, ¿qué le dirías? Que tendría que ser fuerte. Claro que tiene que ser fuerte, ¿qué más? Y ver las cosas de otra manera. ¿Verdad? ¿Cómo sería la manera? Ver todo positivo. Pero además, la mamá se va a morir cuando el cuerpo no le dé. Y cuando el cuerpo no le dé, si tú ya quieres morirte o quieres meterte a la cama a descansar, ¿yo tengo derecho a hacer que sigas sentada? Entonces, todos tenemos un tiempo de vida, tú también lo vas a tener. Y la mejor manera de honrar a tu madre es ser mejor que ella, y ya la honraste, porque eres una profesional y eres una buena persona. Ahora lo que te falta es crecer, pensar, darte cuenta de que ya se acabó la niña. Que tú quisiste tener padre, ¿no? Qué pena, pues. ¿Qué hacemos? Lo crucificamos. Hubieras querido que tu madre sea dulce. ¿Pudo o no? No pudo. Entonces aceptar. La madurez es aceptar la realidad. Toda la enfermedad es que no acepto la realidad. Un niño sufre y como no acepta la realidad, la inventa y se vuelve loco. Una persona sí le da tanta tristeza que se vuelve payaso. Otro le tiene miedo al ascensor, pero todas no son nada más que emociones de dolor de la infancia que se manifiestan de otra manera. A ti te ha dado depresión y sin fuerza. Y ahora tienes que ir a que te vean porque estás muy, muy triste y tienes que saber que tú eres inteligente, que esta tristeza es de otra época, no te corresponde. Esta tristeza, estás con rabia, tú no solo tienes tristeza, tienes rabia de no tener tenido padre, tienes rabia de que la madre no ha sido linda, tienes rabia de que la madre se va a morir, tienes rabia y todos nos vamos a morir, pero además, ¿qué te han dicho? ¿Que se va a morir pronto? Y entonces, ¿por qué la matas antes de tiempo? ¿A ti te gustaría que te lloren pensando ya se va a morir cuando no te vas a morir? Lo que pasa es que la posibilidad que se muera ha sido tan grande que te has sentido también culpable por haberla odiado a esa madre y miedo de quedarte sin ella. Y no eres culpable de nada, Luz, ¿entiendes? No eres culpable de nada, pero tienes que ser responsable de curarte. Si tú realmente amas a tu madre, tienes que curarte para poder salir a trabajar, para poder darle a tu madre en el tiempo que queda nietos lindos, sus cosas materiales, y lo vas a hacer, Luz, pero ya deja de ser una nena ya, porque ya también te pones pesadita. ¿Ya? Ya. Bueno, gracias, Luz, por haber venido. Bueno, este ha sido el programa Tú no estás sola. Salimos al aire todos los días a las 12. Si piensas de que algo te ha ayudado, piensa también en los demás. Y entonces procura hablar con tus amigos de este programa. Me despido desde la Clínica de las Emociones, acuchis, pero para decirles de que mañana voy a estar, como siempre, en los talleres Renacer a las 12
del día. Y ya saben, vengan, los invitamos a Benavides 1262 o en Los Olivos, José Pereira 376, para que vean lo comprometidos que estamos con la salud emocional. Lo que queremos es que la gente no sufra. Y no es que no te quieren, es que tú no te quieres. Y acá te enseñamos a hacerlo. Chao.